¿Cómo funciona el poder en realidad? A menudo pensamos en la fuerza, en la imposición, pero ¿y si las ideas fueran incluso más poderosas? Pues bien, hoy vamos a meternos de lleno en un concepto clave para entender justo esto, la hegemonía, tal y como la pensó el filósofo italiano Antonio Gramsci. Instrúyanse, conmuévanse, organícense. Esta frase del propio Gramsci es que lo resume todo. Es la mezcla perfecta de cabeza, corazón y acción que define su idea de la hegemonía. Porque, ojo, este no es un concepto que naciera para quedarse en los libros, no, sino para transformar la realidad. Aquí tenemos nuestra hoja de ruta. Vamos a recorrer estos 5 puntos para desmontar y entender bien qué es eso de la hegemonía y por qué, a día de hoy, sigue siendo una idea tan potente. Muy bien, empecemos por el principio. Para entender a Gramsci, primero hay que saber contra qué idea estaba discutiendo. En su época, estaba muy extendida una visión bastante rígida, el determinismo económico. Y aquí está la gran ruptura de Gramsci. El marxismo más clásico venía a decir que la cultura y la política, lo que llaman la superestructura, eran un simple eco de la base económica. Pero Gramsci dice, un momento, para él la relación no es de una sola dirección, es dialéctica, es de ida y vuelta. O sea, la cultura y las ideas no son un reflejo pasivo. ¿Qué va? Son un campo de batalla en sí mismas, donde el poder se juega, se gana y se pierde. Y claro, esto nos lleva directos al corazón de su teoría. Si la cultura es tan importante, ¿cómo se ejerce el poder a través de ella? La respuesta de Gramsci es una palabra: hegemonía. La propia palabra ya nos da una pista muy buena. Viene del griego conducir, ser guía, y es que la hegemonía no es solo imponer, es sobre todo dirigir. Es esa capacidad de una clase social para conseguir que su visión del mundo se convierta en el sentido común de toda la sociedad. Y esta distinción es fundamental. El poder, para Gramsci, tiene como dos caras. Por un lado, el dominio, la fuerza bruta, la coerción, lo que se usa contra los rivales. Pero por otro, y aquí está el meollo de la hegemonía, está la dirección. Y esto ya no va de fuerza, va de consenso, de liderazgo moral e intelectual sobre tus aliados y sobre el resto de la sociedad. La idea es convencer, no solo vencer. Esta fórmula de Gramsci es sencillamente brillante. Lo resume todo. Para él, el Estado no es solo el gobierno o la policía. Es esa combinación de consenso que se crea en la sociedad civil, en las escuelas, los medios, la cultura, y que está, digamos, protegido por una armadura de fuerza. El liderazgo está blindado por la capacidad de usar la fuerza si hace falta. Vale, entonces, si la hegemonía es la forma en que la clase dominante mantiene el poder, ¿cómo puede una clase que está abajo, como el proletariado, cambiar las cosas? Pues Gramsci no se queda en el análisis, propone un proyecto: construir una nueva hegemonía. Y esta cita revela una idea potentísima. El poder no se toma para luego pensar cómo dirigir. No. Según Gramsci, una clase tiene que convertirse en dirigente antes de conquistar el poder del Estado. ¿Y cómo se hace eso? Pues justo como dice la cita, creando un gran sistema de alianzas. Se trata de ganar la batalla de las ideas primero. ¿Y cómo se construye esa nueva hegemonía? Gramsci traza un camino con 3 pasos. Primero, la descorporativización, que suena complicado, pero es básicamente superar los intereses egoístas de tu propio grupo. Segundo, crear alianzas, unir a todos los grupos que están abajo. Y tercero, y este es el paso decisivo, amalgamar todas esas luchas distintas en una visión del mundo compartida, en un proyecto político-cultural común que cree una nueva voluntad colectiva. Claro, un proyecto tan ambicioso como este no surge de la nada. Necesita arquitectos, constructores, y Gramsci identifica a 2 agentes que son fundamentales para esta tarea. Por un lado, los intelectuales orgánicos, y que nadie piense en el académico encerrado en su torre de marfil, para nada. Para Gramsci son los pensadores, los organizadores, los artistas que surgen de la propia clase. Su misión es crucial. Son quienes articulan las ideas, quienes dan cohesión y conciencia al grupo, ayudándole a pasar de ser solo una masa con intereses a ser una fuerza consciente de su proyecto histórico. Pero estos intelectuales necesitan un vehículo, una estructura que una todos sus esfuerzos. Gramsci, que se inspiró mucho en Maquiavelo, lo llama el moderno príncipe. Y ese moderno príncipe, por supuesto, no es un rey. Es el partido político, es el cerebro colectivo, el taller donde se forja esa nueva voluntad, donde se organizan las alianzas y se dirige esa enorme tarea de la reforma intelectual y moral de toda la sociedad. Muy bien, hemos visto cómo se construye la hegemonía. Pero ¿qué pasa cuando la hegemonía de la clase dominante empieza a hacer aguas, a fallar? Pues Gramsci también tenía un nombre para eso: la crisis orgánica. Una crisis orgánica es mucho más que una recesión económica o un cambio de gobierno. Es una fractura profunda, una auténtica crisis de autoridad.
Pasa cuando la clase que está en el poder ya no convence, ya no es dirigente, ha perdido el consenso de las masas y se ve forzada a ser solo dominante, es decir, a aferrarse al poder únicamente a través de la fuerza. Y esta crisis suele seguir un patrón. Primero, se pierde el consenso. La gente, las masas, dejan de creer en las ideologías de siempre, en el sentido común que se les había vendido. Después, la élite, como ya no puede dirigir, recurre solo a la fuerza. Y es justo ahí, en esa grieta, en ese vacío de liderazgo, donde se abre una oportunidad histórica para que una nueva fuerza, con un proyecto hegemónico alternativo, pueda tomar el relevo. Y esto nos deja con la pregunta final. Si miramos las batallas culturales que vemos cada día, las luchas por el sentido común, en los medios, en la educación, en la política actual, ¿no es el concepto de hegemonía de Gramsci más relevante que nunca para entender quién dirige y quién domina en el siglo XXI? Ahí queda la reflexión.